Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Isaías? Isaías Ruiz, economista. Hola Adriana, ¿cómo estamos? Yo muy bien, una tarde lluviesona para algunos y con otras ¿Llovió por tu con colonia? rayos. Pues estoy en la universidad, así que sí nos tocó algo por acá. Ay, no, Eh, hombre, qué sí, chulada por acá. Por definitivamente. acá todavía no. En esta Todavía zona nada. todavía no llega. Esperemos que sea así. Todavía sigue nubladito, esperemos que así, pero sí me han mandado ahí unas bellas postales. Esperemos que disfrute también de este programa, Isaías, quienes nos están escuchando, hablando de pobreza mientras cae la lluvia en los techos, ¿no? Exacto, como dice la canción, en los techos de cartón. Pero bueno, vamos a explicar ahí por qué vamos a hablar de pobreza. Va a decir usted, ya profesor, pues ese tema ya es viejo, ¿no? O sea, es de hace 2 semanas. O sea, ¿por qué me lo trae ahorita? Pues a colación. Se lo traigo porque precisamente Coneval, que es la encargada de medir o evaluar la efectividad de los programas, sobre todo la cuestión de pobreza, y que nos da los datos de pobreza, Coneval e INEGI trabajan, digamos, este tipo de información. Nos acaba de reportar hoy, Adriana, que la pobreza laboral, es decir, cuando hablamos de pobreza laboral, estamos hablando que el ingreso es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, o sea, la canasta básica. Ya. En el primero y en el segundo trimestre de este año se estancó. ¿A qué se refiere eso? Que traíamos niveles de pobreza altos y de repente nos estancamos. Es decir, no es mala noticia porque aparentemente la pobreza se detuvo, pues por llamarlo de alguna manera. Eso quiere decir estancarse, ¿no? Pero tengo que explicar hoy precisamente qué significa el dato del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, del Coneval, y si esta tendencia a la baja que se venía presentando en el indicador es bueno o es malo, y qué tiene que ver con el dato que habíamos analizado, ¿te acuerdas las semanas pasadas que nos dio Coneval, que a muchos nos destanteó porque vemos pobreza por todos lados, pero nos informa Coneval que según los cálculos preliminares, unos 5 millones de personas dejaron de ser pobres en México? Entonces ese dato bota, y dices tú, espérame, ¿me estás diciendo que somos un país rico? Pues bueno, según el dato y la forma de medir la pobreza de Coneval, como se basan en el ingreso, pues aunque no lo crea usted, efectivamente el porcentaje de población en situación de pobreza, se redujo de 41,9 a 36,3. Estamos hablando de 5,6 puntos, que Ujú. es la caída más pronunciada en la pobreza en los últimos 22 años. Y usted me va a decir, wow, ¿qué está haciendo México Qué para lograr eso? buenos datos. Qué buen dato. Estos sí son otros datos, dice uno, Así es. efectivamente. Pero bueno, tengo que aclarar, ya sabe que estoy aquí para echarle a perder todas sus alegrías. Y definitivamente tengo que decirles qué está pasando con ese dato. ¿Es realmente esto? ¿Es real que la pobreza esté cayendo tanto en México? ¿Efectivamente refleja esto que estemos mejor? Bueno, hay un truco o un as bajo la manga y se lo tengo que explicar. Se mide la pobreza por el nivel de ingreso de la gente. Es decir, a la gente le preguntan cuánto dinero le está ingresando. Así que, en comparación del año anterior, este estudio, Adriana, se hace cada 2 años. Ya. O sea que hay uno del 2018, hay uno del 2020 y 2020. hay uno del 2022. Estos datos que le estoy dando son del 2022. Si los contrastamos con el 2020, no hay referente, porque acuérdense de la pandemia y todo lo que pasó, entonces ese dato no es tan importante. Entonces lo que estamos comparando es 2018 con 2022 y ahí se ve ese efecto. Y por supuesto, cuando uno ve cómo disminuye la pobreza en estos niveles, perdón, tuve ahí un... Efectivamente, es que alguien me está llamando justo a la hora que no me deben de hablar. Bueno, perdón, disculpen. Les decía, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
o qué es lo que está pasando con el Coneval. ¿Se ha equivocado? No, midió lo que tenía que medir, los niveles de ingreso, y efectivamente los niveles de ingreso han aumentado. Pero vuelvo a platicarles el por qué. Hay un entorno, el por qué. Lo primero, por supuesto que las familias mexicanas, Adriana, tienen más ingreso, porque el programa que maneja la política actual en México tiene una serie de apoyos económicos o programas sociales para la gente. Ustedes ya saben a qué me refiero. Sí. Desde la beca Benito Juárez, adultos mayores, todos estos apoyos que el gobierno está entregando a la gente, pues es una inyección de dinero. O sea, es decir, yo gobierno te estoy dando dinero, como lo que hizo la mayoría de los países con sus trabajadores durante la época de la pandemia. Pero acá no, se ha manejado con una política social. Yo, el gobierno, te estoy dando a ti o te estoy eh, dando, regalando una cantidad de dinero para ayudarte a estudiar, para ayudarte, tú que estás en la vejez, para ayudarte en distintas situaciones. Entonces te estoy otorgando una cantidad de dinero. Entonces es evidente que si yo te pregunto, Adriana, si tú no recibías nada, no tenías dinero, porque no recibías nada, y de repente este año te pregunto, pero tú ya tienes esta beca porque eres mayor, eres una persona de la tercera edad, y en tu casa aparte hay dos, tres estudiantes que reciben su beca Benito Juárez, evidentemente si te pregunto, ¿cómo está el ingreso de tu familia? ¿Tú qué me vas a decir? Pues aumentó, ¿estamos de Claro, acuerdo? más elevado. Está más elevado. Ahora, ¿esto es malo? Me decía, oiga, profe, pero eso no es malo, es muy bueno. Sí, sí, como un programa social, claro que está bien. El único problema con este dato de pobreza es que uno esperaría que la pobreza se redujera porque se está produciendo riqueza, porque somos más productivos, más eficientes. Cuando la pobreza se abate por cuestiones de productividad y eficiencia, eso está perfecto. Pero cuando se está batiendo porque el dinero proviene del gobierno, y dicho sea de paso, el dinero del gobierno proviene de todos, de los impuestos que pagamos, la pregunta que yo te haría es, ¿esto se va a sostener? Esa es la pregunta que hay que hacer. Para el Claro. 2024, para el siguiente estudio, ¿va a seguir la pobreza hacia abajo? ¿El gobierno va a poder mantener este ritmo de gasto? Sí, porque han sido muchísimas becas, muchísimos apoyos los que sí se han desplegado y eso que mencionas, yo cuando leí estas estadísticas y que decían pues que en esta baja considerable en cuanto a la pobreza y que Baja California Sur incluso no estaba dentro de los estados donde menor pobreza hay, incluso, claro, yo considero que no estoy dentro de este margen, pero sí digo, oye, trabajamos más y el dinero nos alcanza menos. Exacto, pero ahí entra la otra parte del truco, o no, no hablo que sea per se malicioso el dato, no, sino que acuérdense que hemos estado platicando aquí, Adriana, muchas veces que platico contigo con Gabriel, que les he mencionado que en este momento hay una cuestión coyuntural, o sea, hay una cuestión del entorno que está beneficiando al país. Por eso los datos pues tienden a ir hacia arriba o de manera muy positiva. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, que tenemos por un lado que ante las cifras oficiales, pues vemos que se abate la pobreza, ya quedamos que es por los apoyos que se están dando. De hecho, no sé si recuerdas la noticia de esta semana, y quiero aclarar, no es con tintes electorales, pero el presidente acaba de anunciar que el apoyo que se da a las personas mayores, a los adultos mayores, va a pasar de 4.800 pesos bimestrales a 6.000 a partir del 2024 sin ánimo de que sea electoral, quiero ser claro, es por Claro. ayudar a la gente, es por ayudar a la gente. Pero vuelvo a lo mismo, se sigue incrementando la cantidad de dinero que el gobierno está otorgando. Ahora, en el discurso de AMLO lo puedo yo juzgar mucho, porque dice él que porque ahora no se despilfarra, que porque ahora se ahorra, que porque ahora no hay corrupción, pero también hay que comprender que muchos programas se cerraron de otros tipos para apoyar tres obras en particular y estos programas sociales. También hay que ser muy claros al especificar que hay, por ejemplo, ahorita nosotros lo estamos viendo a nivel superior, hay muchas becas de CONACYT que dejaron de otorgarse a jóvenes. Hay jóvenes que se Claro, quedaron sin beca sí. para estudiar.
Entonces, que no nos digan que es porque ya no hay corrupción, es porque están cerrando la llave en otras instancias para seguir apoyando este tipo de programas, que a muchos no nos agradan porque tiene un tinte claramente electoral. Claro, Esa es y la que verdad. incluso habla sobre este tema de los apoyos, vámonos al tema del deporte también, cuántas becas se han reducido, el apoyo a los deportistas cada vez va menos, el tema también medioambiental, que es otro de los recursos. Entonces yo creo que sí, el estar sacando o quitando un poco recurso de un lado para meterlo en el otro, yo creo que pues a ver si les funciona esta estrategia. Vámonos a una pausa, Isaías, ¿qué te parece? Pero hoy sí te quedas más tiempo con nosotros, ¿qué te parece para ir ahí con la información destacada en cuanto, pues, estos datos que nos das sobre la pobreza, cómo nos encontramos también en Baja California Sur y haciendo un análisis? Fíjate, Isaías, que a mí me causó como cierto, como que no creí, como que dije, bueno, vamos a ver, vamos a realmente leer como estos datos o las letras que están en chiquito, ¿no? Hasta abajo, el tema de las carencias que más adelante vamos a hablar, que estas no bajaron, desde luego, al contrario. Entonces, nos hablaba sobre si México podría sostener estos programas sociales, que a eso también se debía. El tema del incremento tal vez en los trabajos, por ejemplo, en este caso, yo estoy laborando en 3 lugares para poder tener un salario digno. Esa es como mi parte. Si estuviera en un solo trabajo, creo que finalmente no tendría como esta gran posibilidad, ¿no? Exacto. Y de hecho, ahorita estamos viendo, bueno, si el dato de reducción de pobreza y este dato que te decía que presentó hoy Coneval del estancamiento de la pobreza laboral, que bien lo dices tú, todos lo sufrimos todos los días y que nos hagan ahora con que se está estancando, y dices tú, espérame, eso no se siente. Bueno, no se siente por diferentes vías. Te explicaba que el dato que jala hacia abajo la pobreza, el primero pues tiene que ver porque preguntaron sobre ingresos y la gente tiene más ingresos porque tiene apoyos sociales vía programas del gobierno. Ese es uno. Pero también les decía que era coyuntural. Voy a explicar ahorita, si me permites, en este bloque vamos a platicar de Adelante. otras fuentes de ingreso. ¿Cuáles son otras fuentes de ingreso que tiene la población y que nosotros, bueno, no podemos percibir, pero que están ahí? La primera, algo que hemos estado hablando muchísimo en las últimas oportunidades que he tenido yo de platicar tanto contigo como con Gabriel, es del famoso nearshoring. Es decir, de estas inversiones que han llegado a México a partir del último trimestre del año pasado, que son producto de la dinámica de la geopolítica global. Me va a preguntar usted, ¿y eso qué es? O sea, no me quedó claro. Bueno, del pleito que se trae con la guerra en Ucrania, de los problemas económicos de Europa, de los problemas económicos de China, porque China está metido en un vericueto económico terrible. Ese podría ser tema para otro día, junto con los BRICS, me parece a lo mejor la próxima semana, o cuando me vuelvan a invitar. Es un tema aparte que también llama la atención. BRICS y China, ¿hacia dónde están volteando? Porque a China no le está Ujú. yendo muy bien en la feria. Y eso ha provocado que los empresarios, las grandes industrias digan, ¿sabes qué? Me necesito colocar o recolocar en lugares donde salga más barato para mí, tanto la mano de obra como la cuestión de logística, de transportar mis bienes, que me quede más cerquita del mercado donde yo vendo, que es en este caso Estados Unidos. Así que por eso México se ha visto beneficiado, porque la inversión viene hacia acá. Entonces, ese dinero está entrando al país, ese dinero está viniendo hacia acá, no está viniendo, quiero ser claro en esto, porque el gobierno está aportando mucho en el clima de inversión, porque no ha sido así. No es el mejor clima de inversión que tenemos, no es el mejor clima de seguridad que tenemos, pero sin embargo la inversión llega y llega por una cuestión de necesidad económica de reinvertirse aquí. Por eso el nearshoring cobró tanta relevancia. ¿Qué tanto significa eso? Pues nos está llegando muchísimo dinero, Adriana, por eso también el superpeso es producto de esto. Muchos dólares llegan, muchos. No los hay que salir a buscarlos, solitos nos llegan. Y cuando hablo de nearshoring, fíjate bien estos datos que tengo de 10 empresas que anuncian su llegada a México en este periodo. Tesla, ya sabíamos, viene para acá, trae una inversión de Sí. 5.000 millones de dólares para instalarse aquí en el estado de Nuevo León, ya lo saben ustedes. La empresa china Yetur, 3.000 millones de dólares de inversión también para una planta automotriz en Aguascalientes. Luego tenemos una inversión de Argentina de Ternium de 2.209 millones de dólares para Nuevo León también. La holandesa Tarafert, que traerá nuevas inversiones por 1.500 millones de dólares en Durango. En total, inversión extranjera directa, o sea, gente que viene a invertir a México, cerca de 29.041 millones de dólares se registraron en México. Para este año.
Sí, 78% de esta inversión extranjera directa corresponde a reinversiones por parte de empresas extranjeras, mientras que en el 2022 esta cifra fue de 42%. O sea, fíjate, del 42% tenemos ahorita 78%. O sea, es un incremento tremendo. Y tenemos 15% de la inversión se realizó en cuentas entre compañías y 7% a nuevas inversiones. O sea, estamos hablando de una cantidad bárbara de dinero que está llegando al país. Por lo tanto, si yo te pregunto, y tú eres de Nuevo León, señor, usted tiene más dinero, pues si está trabajando para una de estas empresas o encontró trabajo dentro de una de estas empresas, por supuesto que tiene más ingreso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se lo debe a la política interna del gobierno contra la pobreza? No, en ese punto, si yo encuentro un trabajo ahí es porque es coyuntural, o sea, me tocó encontrar un buen trabajo porque se están viniendo estas inversiones. Eso es buenísimo, sí, sí es buenísimo, pero también que no le cuelguen la flor a otro. Tenemos que ser Claro. claros, tiene que ver con el entorno. Esa es una. Otra fuente de ingreso que tiene la gente, remesas, ese es el gran tema. De enero a junio de este año, el país ha recibido, Adriana, 30.238 millones de dólares por remesas. Es la riqueza que producen nuestros paisanos en Estados Unidos y que nos envían. En comparación con el mismo periodo, enero-junio del año pasado, incrementó Ujú. 9.9% este año. Ok. Y dicho sea de paso, no estoy hablando del problema que traemos con los americanos, porque ya dijeron los americanos que parece que la remesa la están usando para hacernos envío de dinero producto del narcotráfico. No me estoy metiendo en ese tema. Ese Ujú. lo estoy dejando de lado. Solo hablo de la cantidad de dinero que está ingresando vía remesa, considerando que todas las remesas fuesen totalmente legales. Es una cantidad bárbara. Entonces, súmale a lo anterior del nearshoring, más esto de remesas, pues es un montonaje de dinero. Estamos hablando de muchísimos millones de dólares que nos están entrando. ¿Por qué están llegando más remesas? Porque la economía americana está fortaleciéndose y después de la pandemia se activó y no se ha parado, a diferencia de la economía europea, que está sufriendo ahorita una recesión, Alemania cercana a una estanflación. Estados Unidos se mantiene consumiendo, produciendo, y la prueba está en la cantidad de remesas. Y la Claro. otra fuente de ingresos que tenemos, Adriana, es la cantidad de mercancía que estamos vendiéndole a este mercado que está creciendo tanto. Me refiero a las exportaciones. El valor de las exportaciones, de acuerdo al último dato, alcanzó 47.550 millones de dólares, de acuerdo a INEGI. Ok. Estamos hablando que está, estamos hablando de tres fuentes de ingreso fuertísimo. Es nearshoring, remesa y exportación. Entonces, si usted, ciudadano mexicano, tiene alguna relación con estas tres fuentes y además tiene programas sociales, si yo le pregunto si incrementó su ingreso, ¿qué me va a contestar? Que sí, Claro. de acuerdo. Ahora, esto va a ser sostenible. Los tres que mencioné ahorita, nearshoring, exportación y remesas, es coyuntural. ¿Hasta cuándo? Las remesas, cuando Estados Unidos empiece a caer en recesión, que va a caer porque tiene que caer, porque es un ciclo económico, y es normal que empiece a contraer, sobre todo ahorita que anunció la Fed, que van a seguir aumentando al parecer las tasas de interés, y eso nos lleva muy cercano a una recesión, vamos a empezar a ver ahí que la cantidad de remesas van a empezar a disminuir y la cantidad Y de ahí es donde exportaciones tendremos pueden. un problema en México. Exacto, ahí vamos a empezar a resentirlo, porque entonces ni vamos a vender tanto para allá, ni vamos nosotros tampoco a recibir mucha remesa, y mucho menos el nearshoring se va a detener. O sea, esa llave de empresas que vienen a invertir, pues va a llegar menos, ¿de acuerdo? Ujú. Producto de esa recesión, porque y Europa ya está en recesión. Profe, ¿cómo está seguro que va a haber recesión? Porque la economía así funciona y porque tiene que haber un ciclo de caída para que vuelva a levantarse, y de momento en Estados Unidos no ha sucedido. Europa ya está sufriendo las consecuencias de eso. Además que acuérdense que hay un entorno geopolítico muy enrarecido por la guerra en Ucrania y lo que está pasando con Taiwán, y la situación de los BRICS nos señala que esto está pasando, que es real. Entonces, va a suceder, sí, sí va a suceder, y entonces vamos a ver qué pasa con los ingresos. Por eso les digo, esos ingresos son coyunturales y los programas sociales son insostenibles en el largo plazo. Nos, Sirven en el nos corto plazo, pero en el largo plazo.
Ahorita que hablábamos sobre ese tipo de estadísticas, ¿cómo es la forma también de evaluar, evaluar a las personas de que, pues, cómo se encuentran en el tema del salario y demás? Nos podrías como ahí compartir, Isaías. Sí, la metodología concretamente de Coneval se basa en el ingreso, es solo preguntar, o sea, no importa tanto la fuente y es difícil definir una fuente en concreto, es solo Ujú. si se ha incrementado la cantidad que te ingresa de dinero en tu hogar, en los hogares mexicanos. Entonces te digo, sí, pero no mide el efecto, o sea, no tiene este matiz, ese matiz de poder definir de dónde viene la fuente de ingreso real. Estaría muy interesante que tuviéramos un instrumento lo suficientemente bueno para saber qué porcentaje del ingreso de cada hogar, estoy hablando, estoy fantaseando mucho, ¿no? Que pudiera la estadística decirme del cada ingreso mexicano en promedio, tanto corresponde a programas sociales, tanto corresponde a, no sé, al sector privado. Estaría interesantísimo ver eso. Pero a mí me queda claro y es evidente que las fuentes de ingresos se han incrementado porque tenemos todo esto que te acabo de mencionar, que es una como miscelánea que me está otorgando este dinero, que me permite a mí estar mejor. A lo mejor me Claro, dice usted, oiga, profe, pues yo no estoy mejor. Bueno, a lo mejor tú no estás mejor en tu sector. Porque me decías hace rato de Baja California Sur, bueno, ¿por qué sí? Bueno, el sector que turismo ha recibido un empuje tremendo después de la pandemia. Y el claro. 2022 fue un año fortísimo para, ¿por qué? Porque la gente tenía, ya lo había explicado yo aquí en anteriores veces que había estado con Gabriel y contigo, había explicado yo que lo que sucedía era que tenía la gente un ahorro producto de la pandemia y vino y se lo gastó en turismo. Desde luego, que se Ese, redujo la pobreza, pero aumentaron las carencias. exacto. Y ahí es donde entramos a una cosa media complicada, porque bueno, hay una reducción de la pobreza, es real, el porcentaje está ahí, las familias tienen más ingresos, eso no lo vamos a negar, ya les dije cuáles son las fuentes de esos ingresos, ya les dije que una parte es coyuntural, la otra es de programas sociales y gubernamental. La gubernamental, tengo mis dudas que se mantenga mucho tiempo, por lo que supondría yo que para el 2024 los datos de pobreza volverían a aumentar. Espero no exponencialmente, pero sí debería de haber un cambio ahí porque no creo que se sostenga mucho tiempo eso, a pesar de que se ha hablado, todos los candidatos ahorita, bueno, no son candidatos, todos los que andan por ahí Aspirantes. paseando, aspirantes, estos suspirantes a ser candidatos, nos dicen que van a seguir los programas sociales, tengo mis dudas, esto no creo que sea La sostenible bandera. mucho tiempo, sí, pero bueno, van a decir que sí, que todo el mundo va a decir que sí, inclusive los de Morena van a decir que sí, todo el mundo va a decir que sí, porque pues es, digamos, la forma de venderse. Pero la realidad es que en el largo plazo esos programas sociales están así, cuando no hay una fuente fuerte de ingresos es insostenible. Oiga, profesor, pero ¿y los países nórdicos? Ya hemos hablado de eso. Que ellos sí lo han hecho, sí, ellos sí lo han hecho, pero tienen un sector exportador fuerte. Son países con una población más pequeña y es mucho más sencillo que aquí, porque ellos son países muy metidos en el libre comercio. No es nuestro caso, estamos en el libre comercio, no estamos tan metidos y nuestra población es muy grande. Bueno, entonces esas son las dos fuentes de ingreso. Hay un dato que dio Coneval, porque Coneval, el presidente está muy contento con Coneval, dice, ay, qué padre, ¿no? Se redujo la pobreza. Pero hay un dato de Coneval que dijo el presidente, ese dato no me gustó y ahí no estoy tan seguro que haya pasado como dice. Pero Coneval lo reveló y lo dijo, y tengo que decirlo aquí porque así tal cual es. Los mexicanos son menos pobres, pero fíjense la incongruencia de esto, pero tienen más carencias sociales. O sea, ahora somos menos pobres, pero carecemos de cosas. Y concretamente hay una sola cosa ahí que pega más que cualquier otra, y usted lo sabe en casa, sobre todo si es derechohabiente del Seguro Social, o del ISSSTE, o de cualquier, o tenía usted seguro popular y ya no lo tiene. Que la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 32,7 a 37,9 millones de personas, Adriana, del 18 al 22. Estoy hablando que de 32 a 37. Es un dato fuerte, casi 5 Claro. millones. ¿Qué implica esto? El 29,4% en el 2022 de la población, o sea, casi un 30% de la población, tiene carencias registradas. Se Pues aumentó ese de un 26 a un 29 más o menos.
son temas que realmente, y como bien lo mencionan, ¿no? No se pueden dejar de lado, no se puede decir, no, ese no me lo toques, solamente háblame de la pobreza en general, ¿no? Porque justo yo creo que caemos o nos cae este dato que nos das sobre el tema de los programas sociales, de cómo todo se está abocando en esa parte, pero en los temas de servicios de salud, ¿cómo estamos realmente, no? Entonces, que es algo, como bien lo mencionas, que nos golpea directamente a todas y a todos. Sí, fíjate bien este dato que te voy a dar ahorita. Dice aquí, en 2018 el 25% de la población tenía al menos tres carencias. Para el 2022 era el 32%. Entonces, hablando de 7% más de la población tiene tres carencias. La que más registró un aumento, y usted lo sabe, ahorita lo mencionamos, es la carencia en el sistema de salud. Salud. Salud es el problema. Y usted lo sabe, no voy a platicar yo de lo que ya estoy seguro que Adriana y Gabriel se cansan de hablar todas las semanas. Por lo menos un día a la semana hablan de que algo pasa en los hospitales. Sí, claro. Siempre hay algo. Los servicios de salud están pésimos, o sea, en calidad. No por, quiero ser claro en esto, no por la mano de obra, no estoy hablando del capital humano. El capital humano es excelente, la gente está muy preparada. El problema es que no tienen los insumos. El problema es que no tenemos las medicinas. Ese es el problema. Y sin insumos y medicinas es muy difícil poder dar servicios de calidad de primer nivel. Cuando se suponía que a estas alturas usted y yo sabemos deberíamos de estar como Dinamarca. Bueno, eso nos dijeron. Claro. Así Son que, sí, sí, dime. Perdóname que te interrumpa. ¿Qué es lo que como economista tú crees que debe de voltear a ver justamente el gobierno de México en estos tipos de estadísticas que si bien es obvio, ¿no? Como gobierno, pues ellos dan estos resultados a bien y el decir estamos dando buenos pasos, estamos dando buenos resultados, pero ¿qué es lo que deben de voltear a ver justo para que no se estanque este tipo o no se venga un retroceso importante para las próximas encuestas? Mira, aquí lo importante, Adriana, es entender algo. Nos hablan mucho de bienestar. Y sí, el gobierno debe de buscar el bienestar social. El bienestar, de hecho el bienestar siempre es social, pues pero el bienestar como tal, dado como tal, no es solo mi ingreso, porque lo que me dicen de la pobreza, la gente mide la pobreza solo por la cuestión del dinero y ese es un error. La pobreza también se mide por estas cuestiones sociales, salud, educación, seguridad. Si yo, servicios, los servicios. Eso para mí es no tener pobreza también. O sea, que solo aumente el ingreso, pues está bien, qué bueno, pues tengo más para comprar, pero no garantiza que eso me haga menos pobre, que es lo que está pasando en México. Tenemos más ingresos, pero no tenemos este servicio de salud. Fíjate el dato en salud. El porcentaje de personas con carencia en la cuestión de salud pasó de 16,2 a 39% de la población. O sea, del 16% de la población, punto dos, en el 18, hoy día el 39,1% tiene carencias en salud. Es muchísimo, es muchísimo. Eso te habla de que algo estamos haciendo mal en ese rubro. ¿Qué sería bueno? A lo mejor que el gobierno regresara un poquito a lo que se dejó de hacer cuando se habló de estas cadenas que estaban corruptas en la manera de suministrar medicamentos e insumos. Revisar bien qué era lo que estaba corrupto, corregirlo y volver a hacer que estas cadenas de suministro o de valor que me traen los insumos, esa cadena logística se reactive porque no está funcionando. Otro rubro importante es la seguridad social. De esa, bueno, pasó de 53 a 52, ahí sí hay una reducción considerable. Y la que más me preocupa tiene que ver también con las cuestiones de seguridad, la seguridad en general. Usted eso lo vive, eso es latente, lo mencionábamos hace rato en el corte. Hay un México que todos sufrimos y vemos, y hay un México que el gobierno no ve. Todo lo demás ha habido mejoras, sí, la alimentación y todo lo demás, bueno, hay programas sociales que han funcionado y han llevado a mitigar del 22% al 18%, eso está bien, pero
creo que los gobiernos se tienen que enfocar ahorita por lo pronto en construir un sistema de salud que sea lo suficientemente viable para ayudar y proteger sobre todo a nuestra niñez y a nuestras personas mayores. Creo que ahí está Claro. la clave y regresar al suministro de medicinas, porque créame, lo más caro de la salud no es ni siquiera el médico, son los medicamentos. Desde luego, desde luego yo te agradezco muchísimo, ya casi vamos cerrando, Isaías, la verdad es que hoy el tema estuvo, por supuesto, como cada programa, buenísimo, pero sobre todo el estar desglosando estos datos y el que o no nos engañen o al menos no engañarnos nosotros mismos, ¿no? Exacto, y entender algo, que los ingresos está bien que aumenten, pero si van acompañados de carencias sociales, no hay ingreso que aguante no tener medicamentos y tener que estarlo pagando con ese ingreso. O sea, ese ingreso que me está llegando, en lugar de dedicarlo a cubrir otras necesidades, las estoy cubriendo necesidades que deberían de estar ya cubiertas, y ese es el problema. Pues Isaías, te agradezco algo más que desees agregar, ir concluyendo con el tema. No, nada más que es una oportunidad de oro, lo he estado repitiendo aquí, lo coyuntural, lo que está viviendo México con el nearshoring, lo que está viviendo México con la entrada de dinero por vía exportación, es un momento histórico que deberíamos estar aprovechando para captar mucho dinero y poder usarlo por el bien de todos. Creo que ahí es donde hay que voltar tanto el sector público como el privado para reactivarnos y la academia también se participe. Creo que nos estamos quedando cortos y el tiempo no va a ser eterno, el ciclo va a pasar y la oportunidad se nos va a ir. Y no podemos permitirnos seguir cometiendo esos errores siempre.